Y les decíamos que íbamos a estar hablando sobre percepciones aquí en Empresas a Prueba. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pinto, subgerente de estudios públicos en Ipsos. Miguel Ángel, un gusto tenerte con nosotros aquí en Pauta. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Bueno, Ipsos hace un buen tiempo ya que mide también las percepciones en materia de sostenibilidad. ¿Cuándo empezó la preocupación en realidad de esta consultora sobre estas materias? Nosotros partimos el año 2023 con este monitor de sostenibilidad empresarial. Veníamos haciendo hartos estudios sobre medio ambiente, sobre percepción empresarial durante mucho tiempo, pero digamos por el auge que tuvo particularmente en las empresas durante los últimos años el desarrollo de políticas e iniciativas de sostenibilidad, quisimos también medir cómo se estaba comunicando, porque entendemos que había una brecha importante entre lo que se hacía y lo que se comunicaba. Claro. En ese sentido, Miguel Ángel, cuando pensamos en el estudio en este particular, ¿no? Y vemos que es tal vez uno de los momentos en los cuales más se habla de sostenibilidad, pero, y aquí quiero hacer también el mea culpa propio, Gaby, de metemos siglas que nadie entiende, y hasta nosotros propios se nos olvida, metemos tal vez muchos conceptos que son preconocidos por algunos, pero no manejados por muchos. Si tuviéramos que resumir el estudio en una frase, ¿cuál crees que sería el principal mensaje que debería llegar a las empresas nacionales? Yo te diría que el principal mensaje es que la conexión necesaria que hay entre lo que hacen las empresas y lo que entienden las personas y los consumidores requiere bajar un poquito el cambio con los conceptos. Falta mucha simplicidad, hay una desconexión tremenda entre lo que la gente sabe, como tú lo decías, y lo que las empresas están haciendo. Nos volvimos tan técnicos en la comunicación que nos desconectamos mucho con las personas. Claro, ahora estamos conversando con Miguel Ángel Pinto, subgerente de estudios públicos en Ipsos. Hablemos del último reporte. ¿Cuáles fueron ahí los principales hallazgos? Sí, nosotros tenemos varios indicadores que vamos siguiendo en el tiempo. Uno de ellos es el conocimiento de los conceptos. Y yo te diría que durante los 4 años que hemos medido esta pregunta, que es básicamente entender qué es lo que la gente comprende y decodifica del concepto de sostenibilidad, es que no ha habido un cambio significativo. Hemos mantenido más o menos el 50% de conocimiento. Hay un 50% que entiende más o menos lo que son los conceptos y otro 50% que la verdad no entiende mucho. Eso en términos evolutivos con ese dato en particular. Ahora, en general también en estos rankings lo que genera mayor interés es quiénes son los que lideran en sostenibilidad empresarial, y más allá de los nombres, si en general el público no conoce muy bien los conceptos o no son de su lenguaje habitual, en realidad, ¿qué relevancia tiene finalmente tener la mejor reputación en materia de sostenibilidad si no sabemos de qué están hablando? Sí, mira, ¿no? Es que yo pienso que hay una oportunidad súper importante para las empresas de hablar con un lenguaje más cercano y conectar desde este mundo de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque hay una preocupación creciente y muy fuerte de los chilenos en general sobre el tema ambiental. No solamente por el auge de la conciencia sobre el cambio climático, sino porque somos un país muy golpeado además por catástrofes naturales, entonces nos hemos hecho muy sensibles al tema. Y hay una expectativa también de que las empresas contribuyan desde el punto de vista de cosas que son más cercanas para la gente, como el reciclaje, como la disminución de los plásticos, como el cuidado, qué sé yo, de los lugares donde operan. Ahí hay una expectativa grande. El problema es que siento que se están haciendo muchas cosas, no todas las que uno esperaría, pero la gente todavía no las ve, porque la comunicación, interesante eso, la comunicación es la que ha estado fallando. ¿Es esa la falla entonces? Porque antes hablábamos de el lenguaje tal vez técnico, conceptos, lo que preguntaba la Gaby, si realmente tiene algún sentido cuando no lo están... Pero la ciudadanía realmente quiere que se lo cuenten, según el estudio, o... Por otro lado, quiere que las empresas hagan las cosas bien. Hay una sobreestimulación de la comunicación también. ¿Es falta o es exceso? Nosotros pensábamos cuando partimos este monitor que había un exceso. ¿Ya? Porque estamos metidos en este mundo. Sí. Pero fíjate que cuando hacemos la pregunta, hay una pregunta directa y más o menos el 42%, casi la mitad de la gente, dice que hay poca información. O sea, no la está viendo. Y siente que las empresas tienen que comunicar más. Y está esperando que le cuenten un poquito más lo que están haciendo. Ahora, cuando uno revisa empresa por empresa, Colún es la que lidera el ranking general. ¿Qué es lo que está haciendo Colún de manera activa? Porque uno también tiene la impresión, o existe la sensación ambiente, que Colún siempre ha tenido una buena imagen, porque el término ya cooperativa
aunque no necesariamente significa buenas prácticas, pero sí te da una especie de aire de que hay algo justo detrás, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que distinguir entre la comunicación, el relato, la narrativa que hay sobre la marca, que es una de las cosas que Coluna ha hecho muy bien. Distinguir eso con las iniciativas o el trabajo en sostenibilidad que hay hacia el interior de la empresa. Claro. Entonces, hay empresas que lo están haciendo muy bien, que en otros rankings que son más duros, con indicadores de desarrollo de políticas de sostenibilidad que han estado trabajando muy bien, pero no lo comunican o lo comunican mal, entonces los rankings de este tipo de consumidores no salen tan arriba. Y eso es algo que hemos visto consistentemente. Y Colún es un ejemplo de una mezcla, diría yo, entre cosas que hace, pero también de una narrativa muy cercana a la gente, que le hace mucho sentido con todo esto de la naturaleza, del sur. Y con productos bien cercanos también. También, sí. Miguel Ángel Pinto, subgerente de Estudios Públicos en Ipsos, es quien nos está contando un poquitito de estas experiencias esta mañana. Miguel Ángel, cuando pensamos en estas respuestas, ¿ven ustedes dentro de Ipsos, y además este estudio entiendo que está hecho con la Universidad del Desarrollo, Sí. una respuesta similar a nivel global, o esto es una característica propia de nuestro país y de las empresas nacionales? Hay ciertos elementos que uno puede revisar y que están muy en línea con lo que pasa en el mundo, y hay otros que no tanto. Una de las cosas que hemos seguido, por ejemplo, es el aumento de una tendencia que viene como desde la política también, a restarle importancia a los temas de desarrollo en políticas, sobre todo de medio ambiente. ¿Ya? Esta idea media inventada, digamos, bien perjudicial, que parece que el desarrollo económico depende de la liberación de las políticas o de la normativa, ¿cierto? Y en Chile no ha sido tan así. O sea, la gente sigue entendiendo que el tema ambiental es súper importante para el desarrollo del país, y no siente, como en otros países, que necesariamente tengan que parar las políticas para aumentar el desarrollo económico. Así que eso creo que yo es una buena noticia, porque en realidad la gente está consciente de que hoy día el cambio climático está afectando también a la economía. Ya no es un fenómeno desligado de la economía. Entonces, cuando las personas ven que los precios aumentan porque hay mucha lluvia, porque hay productos que ya no se pueden producir en algunas zonas. El otro día estábamos mirando el caso de la palta, por ejemplo, que está teniendo que ser cultivada en otros lados, ya no Sí. porque El vino también. el vino, ¿cierto? Y eso genera aumento de precio. Entonces también tiene un impacto el cambio climático en sí, en la economía, y la gente, creo que en Chile por lo menos, un poquito más consciente de que eso es así. ¿Y qué pasa con los temas sociales y de gobernanza? Porque eso sí parece ser algo totalmente alejado. Sí, bueno, la gente todavía siente, creo que aquí tiene que ver un poco con la falta de comprensión de lo que significa el tema de la sostenibilidad. Siente que la empresa, la principal contribución social son las donaciones, más Claro. asociado a la filantropía. Entonces, generalmente cuando tú le preguntas el aporte social de la empresa, en lugar de hablar de la generación de empleo, de capacidades, de capacitación, generalmente nombra donaciones. Claro. ¿Y creen ustedes que tiene algo que ver dentro del ranking, estas tres primeras empresas, digamos, las que están mencionadas como las que mejor imagen tienen, con el producto final? Si son empresas que tienen una relación directa con el consumidor, por ejemplo, lo que hablaba la Gaby de Colún, u otras que están también relacionadas con la farmacéutica o con los productos para tal vez la mejora del hogar, es un B2C directo, ¿no? Sí. Porque hay otras empresas que pueden tener una muy buena reputación también, pero como no tienen esa cercanía con el cliente final, se conoce mucho menos. Absolutamente, sí. Acá lo que hemos descubierto durante la medición en estos 4 años es que las empresas que están destacadas en los rankings, y también que se destacan de manera espontánea por el aporte que puedan estar haciendo, son aquellas que han logrado vincular lo que hacen con el producto. Finalmente, el producto y el servicio es lo que conecta a las empresas con las personas. Es lo cotidiano, ¿cierto? Entonces, empresas que tienen productos que son de alta relevancia y que además han logrado incorporar una narrativa de aporte, y creíble sobre todo, tienen mejores resultados. Es el caso de Colum, el caso de Sodimac. Y en ese mismo sentido, ¿cuáles creen ustedes o cuáles han visto que es la comunicación que mejor funciona? Hay 2 o 3 elementos que mejoran muchísimo la comunicación. Primero, tiene que ver con un elemento de la comunicación, que no necesariamente tiene que ver con la sostenibilidad. Y es que hoy día la comunicación sobre sostenibilidad se volvió bastante aburrida, muy genérica, se parecen todas. Yo creo que a ustedes les ha pasado que han mirado imágenes, por ejemplo, todas muy parecidas, el panel solar, qué sé yo, estos
Molinos de viento. Molinos de viento, gracias. Entonces pareciera que todos son más o menos lo mismo. Y creo que las empresas que han logrado hacer que el recurso creativo sea interesante, entretenido, también han destacado. Eso como base. Y en segundo lugar, lo que les comentaba, la conexión del producto. La gente tiene poco recuerdo de las empresas que cuentan historias que no tienen que ver con lo que hacen. ¿Cómo qué? Siempre ponemos un ejemplo bien típico. Pero hay empresas que se dedican a ciertas cosas y hacen iniciativas, por ejemplo, de plantación de árboles, que están de moda hace muchos años. Sí. Entonces, reforestemos la Patagonia y soy una empresa que produce detergente. Entonces, eso, si bien la gente lo valora, no es muy memorable. No se acuerda la gente. Ahora, si tú logras que el producto, que es lo que usa la gente, que está conectado con la marca, tenga alguna característica especial, la gente lo va a recordar más. Y todavía más si es que hay alguna iniciativa que incorpora a la gente. Yo te diría que las campañas más recordadas por las personas hoy día de comunicación en sostenibilidad son aquellas en que la misma gente ha tenido que colaborar de alguna forma. En los intercambios de ropa, en el reciclaje, porque eso no se te olvida nunca. O sea, si tú tienes que hacer un acto concreto y puedes además canalizar esa intención de ayuda, son mucho más efectivos en medios de comunicación. Absolutamente de acuerdo. Cuando se requiere de movilizarse, obviamente que poner las manos a trabajar siempre implica una permeabilidad mayor de ese producto, esa marca. Súper interesante estudio. Miguel Ángel Pinto, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros, por contarnos de estos ejemplos, de estas historias, y ojalá que les haya quedado también más claro cómo se debe afrontar este tema de la comunicación y nos pongamos nosotros también más entretenidos a la hora de usar, por ejemplo, los recursos creativos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Que estés bien.